Buenas noches, amigos de Buscando a Jesucristo. Bienvenidos a este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde estamos aprendiendo a ser iglesia. ¿Ven cómo actuamos como si tuviéramos todo bajo control? Qué susto. A pesar de todos los problemas, les pedimos disculpas por la tardanza en la transmisión, pero no nos quería dejar transmitir. Pero aquí estamos, lo logramos y hoy vamos a seguir con nuestro estudio que comenzamos la semana pasada. De hecho, ya llevamos algunos viernes estudiando este tema, pero hoy vamos a pasarle un poquito así de carreritas a lo que vimos la semana pasada, pero antes yo necesito hacerle la pregunta boba de la tarde. Yo necesito, así, aquí, entre nos, esto no va a salir, esto se va a editar después, pero cuéntenme, ¿cuál es el placer culposo de ustedes? ¿Saben esas cosas que uno hace cuando nadie los ve? Esas cosas que uno no quiere dejar, esos pequeños. Yo puedo empezar, yo les puedo contar el mío. O sea, yo de aquí termino el libro de los Hechos, yo me lavo la cara, me quito el maquillaje, pongo todo y pongo música, pero música así, o sea, voy a dejar la cédula rodar, pongo Flans, pongo Luis Miguel, y me empiezo a bailar y a tomar vino barato. Ese es mi placer culposo. Quíteme eso los viernes y no me va a gustar. Hago todo lo posible por cumplir ese ritual. Ese es mi placer culposo. Ahora, por favor, expláyense. ¿Cuál es el placer culposo de ustedes? Cuéntenme, cuéntenme. Edward, termina de decirlo, Edward, estar así. Edward está como que se puede decir esto en, ay, dígalo. Los cristianos no somos perfectos, Edward. Dale, Ed. Yo, mientras tanto, yo me voy a arreglar el pelo que lo tengo sucio. No, paso, me da vergüenza. A alguien que no le dé vergüenza contar sus vergüenzas, dale, Eli, gracias. Algo que me genera mucha culpabilidad a mí son los carbohidratos. Me fascinan las harinas. Soy hija de un panadero y por ende amo el pan, las galletas, los bizcochos. Y aquí mis hijas son muy estrictas en la comida, entonces a veces hago mis pequeños pecadillos y cuando me llegan de sorpresa, oh my God, ¿cómo Te hago? descubren con el pan en la boca. Yes, con el carbohidrato porque amo las galletas. Es algo, y no, y después yo, ay, ¿por qué comí tanto carbohidrato hoy? Sí, señores. Ok, Eli. O sea que tú, para comerte, para complacer ese pecadillo, ¿tú le mientes a tus hijas? No les miento, ellas no lo saben. Lo hago a escondidas. Ok. Y a veces cuando ellas dicen, ay, no hemos comido así como no hemos pecado, me dicen ellas. Ay, ¿será que compramos un postre para después del almuerzo, digamos un domingo? Y yo, oh my God, toda la semana he comido. Yo, no, tranquila, si yo creo que ellas dirán, uy, mi mami es una dura, Tan no come ya nada. juiciosa. Ok, súper, gracias, Eli. ¿Alguien más quiere compartir su pecadillo? Isabel, cuéntelo. Pues yo no sé si sea cabello, pues yo no lo veo así, o no sé si es que me quiera como justificar dormir. Dormir y pues de pronto a veces sí caigo en cuenta que pues uno puede hacer muchas cosas en ese tiempo porque ya creo que me excedo fácilmente un fin de semana. mm, Puedo dormir un sábado entero. Sí. Me cansé, entonces uno después, ay, tenía que hacer tal cosa y pues obviamente toca como a mitad de semana meter tiempos que ya no hay, entonces, pero me encanta lo que es. Y de hecho digo, ver películas, me veo el anuncio inicial y clavo, clavo el pico, me encanta y por salud y por, no es malo, pero es como Ok. una debilidad que tengo.
O sea que tú eres de esas que si a ti te dicen, tenemos este plan el sábado, Yo pienso por eso. Ay, Dios mío. Yo ay, pienso. se canceló por la lluvia y tú feliz. ¿Qué eres capaz de hacer tú por dormir un sábado? ¿Qué es lo más loco que tú dices? Uy, me pasé, me pasé. De pronto cancelar una cita médica de mis papás. Y eso es súper importante para ellos. Pero yo acomodo, yo, no, 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 que por favor sea entre semana, que me la cancelen, me toca papi, hoy no hay cita. ¿Sí? Ok. Entonces, pues he llegado a ese punto de, no sé, irresponsabilidad tal vez, pero pues porque sé que lo puedo manejar, yo cuantifico, bueno, ¿tienen los medicamentos necesarios? Sí. El resultado del examen, ¿cómo salió? Miro, salió, ok, está bien, yo hago las veces del médico, todo está como en orden, entonces por esta vez puedo correr la cita unos días, entonces... Ok, entonces placeres culposos, ¿listo o no? ¿Está bien? Placeres culposos, que, ay, se murió el cucho, pero bueno, No, no, se descansó. no, no te digas, Dios se lo guarde. Mira Clarita que dice que toma muy en serio el día de reposo. Ay, Tan Dios. montadora la Clarita. ¿Qué dice Sí. Susana? Cuéntanos. Tomarme una o dos o tres o cuatro cervecitas. Yo no puedo por el tema de mis medicamentos, no me puedo tomar cerveza. Que no te puedes tomar, que se me cortó y no escuché bien. Por el tema de mis medicamentos, sí, porque como me pone medicamentos muy fuertes, entonces no puedo tomar nada que tenga que ver licor. Pero cuando voy a una fiesta, yo me escondo detrás de la gente, hago lo que sea, me voy a la cocina, lo que sea, para que mis hijos no me vayan a pillar. Tomándome una cerveza porque muchos se pueden morir. Claro, mi mamá se puede intoxicar, le puede pasar algo. Ay, por allá me están escuchando y que, ¿cómo? Ya me hicieron pecar ustedes, ¿sí ve? Ok, no, está bien, o sea, todos tenemos nuestras cositas, nuestras caídas. Entonces, pensando en eso, bueno, no sabemos la edad, vamos a tener que hipnotizar un día. Ed, en el amor de Cristo queremos que tú confieses lo que hay dentro de tu corazón para que seas libre. Bueno, vamos a leer entonces Hechos capítulo 16. Ya ves que por aquí nos estaban saludando. Hola, buenas noches. Un abrazo a todos, bienvenidos los que nos están acompañando a través de Facebook. Vamos a leer Hechos capítulo 16. Aunque ya leímos la primera parte, pues vamos a retomarlo para entrar en ambiente de qué es lo que está pasando aquí. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 34. ¿Quién quiere hacer los honores? Gracias, Héctor. Ahí se te adelantaron, Eli. 16 al 34. Dice, cierto día cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una divina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza de mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad
ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto a todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana No, siguiente, hasta ahí, Luca, hasta hasta ahí, hasta el 34. Gracias, Ed. Está chévere esa traducción. ¿Quién quiere hacer una oración para comenzar? Carla, bienvenida, ora. Estoy. Bueno, voy a orar. Ay, espérate, espera. Bueno. Padre Dios, te doy gracias, Padre, te damos las gracias, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre todopoderoso, Padre soberano, por poner en nuestros corazones el querer y el hacer para poder estar aquí, Padre. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre Dios. En esta noche, Padre, te quiero pedir que nos ayudes, Padre, danos sabiduría, danos entendimiento, Padre, para aprender. Que tu Espíritu obre con poder en nuestras vidas para poder entender esta palabra, Padre, para que después podamos ponerlas por obras. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, por este privilegio de poder estar aquí y escuchar tu palabra y aprender. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gracias, Carla. Entonces, bueno, no los he saludado. Susana, buenas noches. Elizabeth, Isa, Edward, Carla, Clarita, Loida, buenas noches a todos. Estamos en este momento genial para la iglesia. Vamos a hacer un recorrido rapidísimo después de que Pablo y Bernabé se separan porque Bernabé quiso llevarse a Juan Marcos, que era su sobrino, para regresar a las iglesias que ya ellos habían, donde ya ellos habían estado, y ver cómo estaban los hermanos, para fortalecerlos, ayudarlos en la fe. Y resulta que Pablo se puso tóxico y le dijo: no, porque Juan Marcos nos dejó tirados la última vez, entonces no quiso. Se separaron a pesar de que el Espíritu Santo los había apartado a ellos dos para la obra. Aún así, hacen caso omiso al Espíritu Santo, nos peleamos, cada uno se va por su lado. Y Pablo se fue con Silas, uno de los personajes que manda a la iglesia de Jerusalén para ver qué está pasando en la iglesia de Antioquía, por qué esta gente no se quiere circuncidar. Quítense el charpey, por favor. Así estaban los que habían sido fariseos y estaban estresados por el cuello de tortuga. Quítenselo, quítenselo. Y entonces Pablo y Bernabé por un lado, Pedro por otro lado decían: no hace falta. Ellos con su charpey reciben el bautismo del Espíritu Santo y empiezan a contar todas las maravillas que Dios estaba haciendo por medio de los gentiles. Silas fue de los que acompañó a Pablo y a Bernabé para contarle a los gentiles: se pueden quedar con cuello de tortuga, tranquilos, se lo pueden dejar.
Y siguió la iglesia haciendo lo que estaban haciendo. Siguió la iglesia creciendo. Ahora Silas le gustó eso de salir de Jerusalén a evangelizar. Se fue con Pablo, se fue, luego se les unió al parche Timoteo, se les unió Lucas y ya se estaba formando un grupito chévere cuando de repente Pablo tiene un sueño con un varón macedonio que le dice, venga para acá, necesitamos ayuda. Y se dieron cuenta que mientras ellos estaban insistiendo en irse hacia el oriente, Dios los estaba enviando hacia occidente y llegan a Filipos. En Filipos les empieza a ir divinamente con las mujeres. Hay una mujer llamada Lida, muy pila. Una mujer, el cromosoma Y del grupo dirá, bueno, ¿y qué estaban haciendo los hombres? No sabemos dónde estaban los hombres aquí, pero las mujeres comienzan a hacer la obra. Y mientras tanto ocurre este fenómeno de la adivina, a quien Pablo reprende al demonio que la tenía esclavizada. Ella estaba dando mucha ganancia a sus amos, pero Pablo saca el demonio se va, ya la muchacha no adivina más. No adivina más. Y la semana pasada quedamos con una discusión pendiente, porque estábamos viendo que no solamente los dueños de esa esclava se pegaron del techo cuando esa mujer dejó de adivinar. Pasó algo más. Y ese algo más que pasó nos lo habla en el versículo del 19 hasta el 22. ¿Quién puede leer que quiera hacer una reflexión sobre ese punto, que quiera recordar lo que hablamos la semana pasada acerca de este punto? ¿Quién quiere hacernos los honores? Los honores. Lo leo. En palabra de Dios para todos. Al ver los dueños de la esclava que se les había esfumado el negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Cuando los presentaron ante las autoridades, les dijeron, estos judíos están alborotando nuestra ciudad. Están enseñando costumbres que nosotros, como ciudadanos romanos, no podemos aceptar ni practicar. La multitud se unió en contra de Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran con varas. Ok. Pues, La semana pasada, perdón, Isa, la pregunta era, oiga, ¿por qué se agolpó toda la ciudad con ellos? ¿Y por qué esas acusaciones de que están enseñando, si no estaban enseñando ninguna costumbre? Entonces, quedamos en la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se une la ciudad? ¿Por qué se agolpa la ciudad en contra de ellos? Ahora sí, Isa, cuéntanos. sí, pues es que íbamos mencionando de cómo de pronto la mujer era buena adivinando cosas. No nos dice exactamente cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Entonces la multitud, pues como que se enojó, obviamente impulsados por los dueños de esta mujer, pero ¿cómo nos va a quitar la posibilidad de que quien nos adivinaba lo siga haciendo? ¿Sí? Es como probablemente una de las razones por la cual no fueron solo los dueños, sino toda la multitud y pues llevarlo a unas instancias como las autoridades, ¿no? Tener esa osadía de que no tuvieron en cuenta de las cosas buenas que venían haciendo Pablo y Silas, ¿no? Solamente fue acabarles con quien generaba ingresos y se les volvieron como enemigos, tal vez, ¿no? Yo digo, dentro de esas multitudes probablemente habían personas que habían visto lo que venían haciendo Pablo y Silas. Ok, gracias, Isa. Y eso es bien curioso porque ella estaba adivinando y la seguían. A la gente como que le gustaba que le adivinaran el futuro.
pero ella también estaba diciendo, estos hombres están enseñando el camino de Dios, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les están enseñando el camino de la salvación. Pero esa parte como que no fue tan importante cuando la mujer deja de adivinar. Y la pregunta que quedaba en el aire, ¿qué pasa cuando a nosotros nos toca lo que nos toca, ese gustito? Tal vez en esta ciudad, no sabemos si en Filipos, Elizabeth asomaba la posibilidad de que tal vez a la gente le gustaba eso de la adivinación. Porque para que se haya golpado todo el pueblo a pelearle a Pablo y a Silas, es que la cosa estaba como muy movida ya. Entonces, ¿cuánto? La reflexión. ¿Qué pasaría si a nosotros nos quitan ese placer culposo? Así, de una. Ya, se acabó. Eli se ríe y dice, no me toquen mi carbohidrato. ¿Qué pasaría si a Elizabeth le tocan los sábados? Así de una, en seco. En seco, ahora usted no tienes que trabajar los sábados. Te da algo. Cada uno de nosotros tiene algo que, o sea, Susana, que pastillas ni que nada, yo hago lo que yo sea la mujer adulta y cada uno de nosotros tiene esos placeres, pero la cuestión es llevar esto a cómo puede afectarnos en nuestra vida de fe, en nuestra relación con el Señor. ¿Qué podrían de verdad quitarnos que nosotros nos levantáramos en contra de la iglesia? Y yo creo que yo les invito a que hagamos esa reflexión. Mientras tanto, seguimos avanzando, pero quiero dejarles esa inquietud. Pensemos qué pasaría, qué tendría que quitarnos el Señor para que nosotros nos levantáramos así en contra de la iglesia. Porque lo que hizo la multitud no fue poca cosa. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. No es poca cosa. Y entonces luego, ¿qué pasó? ¿Qué les hicieron? Versículos 23 y 24, porfa. Susanita, que está muy callada. Ya, 23 y 24. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Ok, ¿algo te parece interesante aquí o todo tipo normal? Sí, señora. Pues que al recibir la orden, el carcelero los fue y los metió en el lugar más profundo, o sea, como que ahí sí recibió esa orden, o sea, que la acató completica. Y fue y los metió en un lugar bien profundo y los metió en el cepo ahí, que no se pudieran mover, no pudieran salir ni nada, o sea, bien metiditos ahí. ¿Ustedes saben qué es el cepo? Esas cosas que ponen para sujetarles los pies para que no se puedan movilizar. O a veces la cabeza así, que los ponen como así, eso es lo que usan como los indígenas, ¿no? Para castigar. Ouch. Ouch. ¿Qué dice Eli? Gracias, Su. Bueno, me llama algo la atención. Estos amos o los dueños de la divina, siento que tenían una gran influencia, porque fueron y echaron al agua a Pablo y a Silas ante los magistrados y alborotaron a toda una ciudad, a todo un pueblo, ¿no?
Y los magistrados ni siquiera dijeron quiénes son estos, averigüemos, venga a ver, defiéndase. No, de una vez se lanzaron, les rasgaron las vestiduras y delen, azótenlos con vara. O sea, me da la impresión que estos amos, estas personas, los dueños de la divina, eran personas como influyentes, ¿no? Que pues eso viene a no ser como tan importante acá, pero por algo lo mencionan, ¿no? Entonces se dejaron, o sea, ¿cómo son tan influenciables estos magistrados, ¿no? O sea, yo voy y les digo y de una vez hagamos juicio, no se percataron de decir, bueno, venga, averiguamos o qué sé yo. No, buen punto, Eli, sí, o sea, estos como que no se metieron con cualquiera. Pero yo les voy a hacer una pregunta. Aquí, bobadas mías, pero si ellos estaban haciendo las cosas bien, ellos querían ir a Asia, ellos querían, no sé, comer sushi, arroz chino, lo que sea, pero, o sea, ellos se querían ir para otro lado. Dios de alguna manera les dice, no, para allá no, váyase para Occidente. Y llegan y les pasa esto. Pongámonos un momento o sea, nosotros, la generación de cristal de la iglesia, que nos rompemos con todo, sinceramente, ¿qué pensarían ustedes si estuvieran en esa situación? A ver, pero es que yo estoy haciendo la obra. Y todo empezó bien. Entonces, estaba predicándole a esos señores, esto es todo tan bonito, que me mandan a hacer echarle demonios. ¿En serio? O sea, pensemos algo. ¿Cómo se pondrían ustedes si les pasan estas cosas? Porque no es solamente que los azotan con vara, o sea, no están haciendo nada malo. Cometen una injusticia contra ellos, les rasgan las vestiduras, llega alguien y te acusa de cosas que no son. Encima de eso te rasgan la ropa, te azotan con varas, te meten preso, te ponen cepo. ¿Qué harían ustedes en una situación así? Boto la toalla. Digo, no más, ya me mamé, estoy cansada, o sea, he pasado hambre, tribulaciones, azotes, humillaciones, Señor, perdóname. Y hasta cuestionaría, ¿quién me habló? ¿Qué espíritu me habló? Sí tenía que coger para aquí o para allá, y Señor, ayúdame. Y dudaría, mi fe fluctuaría, no sé, estaría en una crisis de verdad de nervios. Y lo que lo primero que pensaría es, ¿sería que lo hice en mis fuerzas? Me vine para acá, ¿qué voz escuché que me dijo, no vaya para allá, sino que para acá? Y es lo que a veces nos agobia. Y a mí yo lo he vivido, Señor, sentí esto, pero hice lo otro y no salió, Padre, perdóname. Duro. Gracias por esa franqueza, Elizabeth. ¿Alguien más quiere compartir qué sentiría? Yo me ubico en el, perdón, Dale, Isa. me ubico en el lugar de Silas y estaría que ahorcaría a Pablo, quien nos mandó que hablar. Sí, si veníamos bien, usted para que, sí, o Pablo, usted le falta como tacto para haber manejado esa situación, veníamos bien, usted se pone a abrir su boca, sí, o sea, creería que me iría contra Pablo. Ok, buenísimo esa, Isa. Si a usted le falta tacto. Es que también, Pablo, usted tiene que aprender a decir las cosas, Pablo. O sea, te lo voy a decir en el amor del Señor, Pablo. Gracias, Isa. ¿Qué dice Susana? También lo mismo que dijo Isabel. Yo también le echaría cantaleta todo el tiempo y mientras más hubiera sido por su culpa. Por su culpa, ¿usted quién le mandó decir algo? ¿Ah? ¿Quién le mandó abrir la boca? Estábamos súper bien y abrió la boca así, pues mire todo lo que nos está pasando. A lo mejor Dios no quería que usted abriera la boca y usted por bocón, el enemigo usó eso, porque uno siempre va a decir eso, es fue el enemigo que eso para que nos pasaran todas estas desgracias que nos están pasando, porque eso no fue Dios el que nos mandó esto, eso fue el enemigo que nos puso esto.
Uy, sí, no, no. Ah, yo también pensé eso, Clarita. Ahorita te doy la palabra, Edward. Tan chistosa, Susana. Eh, bueno, yo no sé, yo estaba pensando en todo lo que están diciendo y me parece muy chévere y claro, yo sin duda no podría hacer eso, ¿no? Yo estaría renegando, pero creo que y ellos sí la tenían muy clara, sí, ellos creo que ni siquiera están pensando en eso, ellos se llaman a sí mismos esclavos del Señor y saben todo lo que les puede pasar por causa del nombre de Jesús, tanto así que ellos no se están quejando. Es que eso es lo que a mí me impresiona. Ellos están cantando y ¿Qué están alabando a Dios haciendo? en Por la favor, casa. léanos, don Edward, léanos. ¿Qué están haciendo estos locos? Clarito está diciendo algo que yo también lo hubiera pensado. Eso me pasa por dejar a Bernabé, porque el Espíritu Santo fue claro. Pero yo me rebelé contra el Espíritu Santo, provoqué la ira de Dios. Versículo 25, Edward. Ah, gracias, Eli. 25 dice, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Ok, vamos, Edward dijo algo, ellos estaban muy claros. Pregunto, ¿será que nosotros no estamos claros? O sea, porque yo sé, o sea, vamos a jugar aquí. Bienaventurados cuando por mi causa los persiguen. No sabemos los versículos. ¿Quién no se sabe esos versículos? A ver, ¿quién no se los sabe? Y los perseguirán. Si al dueño de la casa lo llamaron Belcebú, pues ¿qué van a esperar ustedes? Y los entregarán, y el Padre entregará al Hijo, y el Hijo al Padre, y nosotros, sí, hermano, amén, sí, es verdad, palabra de Dios. Sí, uno sabe. Y entonces sacamos las frases cliché. Aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Quién lo ha dicho aquí? Avergüéncense, levanten las manos y digan, ¿quién lo ha dicho? Mira, ¿quién? Es que, pero cuando pasan estas cosas, todas las respuestas que ustedes han dado es que tal cual somos así. Entonces, ¿por qué si nosotros la tenemos clara, no podemos en una situación como esta? Nosotros no estamos cantando himnos y orando. Estamos buscando, estamos como Adán y Eva buscando a quién culpar. ¿Qué creen ustedes que está marcando esa diferencia tan tajante entre esta iglesia y nosotros, la iglesia de cristal? Isa. Yo creo que es que ellos eran más, o sea, estaban pensando más espiritualmente que en la carne. O sea, tenían definitivamente ese espíritu avivado al tope. Y no importa lo que me pueda suceder en la carne, donde quiera que sea, yo voy a hacer la obra del Señor. Entonces, nosotros de pronto el temor, una cárcel, yo no voy a poder dormir los sábados, ¿sí? O sea, son más los temores de la carne, lo que nos pueda pasar físicamente, que permitir que el espíritu obre como sea, ¿no? No importa, si me toca en la cárcel, pues allá ellos la tenían tan clara que no pensaban en lo que les pudiera pasar en físicamente. Ok, pero porque nosotros seguimos en la carne, porque nosotros somos tan carnívoros o tan carnales, no sé, que dice Clarita, esa es Katia, no es Katia, es la grande. Es mi hija mayor, Briana. Bueno, pues yo quería hacer un comentario quizás un poco tonto, pero me voy a arriesgar. Ese es mi gusto culposo, abrir la boca de más. Yo estaba pensando que si esto hubiera acontecido en los tiempos de hoy,
Vamos a trasladarlos a los tiempos de hoy. Eso pasó en una noche, ya medianoche, ya vimos que ellos están cantando y ahorita que leamos lo demás vamos a darnos cuenta que no duró tanto eso. Pero, y a lo mejor las noticias no corren tan rápido como hoy, que hoy si pasa un acontecimiento en la iglesia, pues algunos transmiten en vivo, otros empiezan a mandar por WhatsApp, ya supieron lo que le pasó al hermano fulano de tal y todo eso. Entonces, yo ahorita comentaba eso le pasa por dejar a Bernabé. Entonces, como iglesia actual y de cristal, como decimos, imagínense que nosotros sabemos que de repente hay una división entre dos grandes y uno se va para allá y de repente empiezan a transmitir en vivo que resulta que estos no sé qué hicieron allá, total que ya están encarcelados, los golpearon, los desnudaron y ahorita ya no sabemos de ellos porque ya los encarcelaron. Lo primero que me vendría a la mente sería es que algo hicieron mal. Es que no estaban escuchando la voz del Espíritu Santo. Muy seguramente no fueron guiados hasta ese lugar, porque hoy pues solemos decir, o hablo por mí misma, que cuando a alguien le va mal, es que algo está haciendo mal. De seguro que no está en la voluntad de Dios. De seguro que tiene un gusto culposo, de seguro que tiene un pecado que no ha confesado. Muy seguramente Pablo ya se apartó. Eso de no haber perdonado a Juan Marcos, eso de dejar a Bernabé cuando habían sido llamados los dos. No, o sea, Pablo ya está loco y además, o sea, arrastrar a Silas, a Timoteo, que ellos qué culpa tienen, nuestros hermanos están pagando por el ego de este líder. Entonces, creo que siempre hay ese tipo de personas en todos lados, de los que te van a decir, fue por algo, tú hiciste algo, Dios se apartó de ti, pero cuando vean que las puertas se van a abrir solas, van a decir, yo siempre creí en ti, yo sabía que estabas haciéndolo muy bien. Entonces, creo que Dios, Pablo después lo va a decir, todo obra para bien, pero mientras todo está pasando, yo creo que es muy difícil que reaccionemos como reaccionaron ellos. O sea, yo me pongo en el lugar de ellos y yo haría todas las anteriores que comentaron ahorita. O sea, yo también reclamaría, yo también diría, pero ¿por qué? O sea, ¿y por tu culpa? O nomás encarcélenlo a él fue el que, el que les tumbó el negocio. Pero trasladándola a los tiempos de hoy, siento que la historia sería muy diferente. Ok, les faltó una, el Señor te está disciplinando. Ah, no tenían esa carta, ¿no? Disciplina del Señor, para que no te apartes. ¿Qué dice Elizabeth? Bueno, yo creo que la diferencia entre la iglesia de ese entonces, la primera iglesia, a la iglesia de ahorita, llamada pues cristal, de cristal, Yo es llamaba como por mí. la falta de confianza. Ellos confiaban. Y si nos ponemos a ver, antes ellos llamaban a Dios era el Señor, ¿no? No lo habían llamado Padre. Jesús fue el que nos lo dio a conocer que era nuestro Padre. Y yo creo que ellos confiaban tanto como un hijo confía en su padre o en su madre, ¿no? Un niño le dice, arrójate, y el niño se lanza porque sabe que va a caer en los brazos del papá o coge de la mano a un hijito y pasa en la acera corriendo, qué sé yo, y el niño va confiado. Yo creo que a ellos les pasaba eso, ellos tenían tanta confianza y dependían tanto de Jesús, de Dios, y es lo que nos falta a nosotros. Nosotros a veces creemos es en nosotros, en nuestras fuerzas, no creemos realmente en quién es Dios, en el Todopoderoso, en Jesús, en su Hijo. O sea, nos falta la confianza, nos falta la fe, dudamos a todo momento. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos nosotros primero. Ok, Eli, gracias. ¿Qué dice Ed? Es que estoy pensando en todo, está muy chévere. Yo, bueno, en primer lugar, yo no llamaría, digamos que la iglesia de hoy como de cristal. Digamos que uno sí es de cristal, pero sí siento que hay mucha gente actualmente de la iglesia que está dando la vida, dando lo que tienen. Eh, pero también siento que hay una gran diferencia y es que ellos pues habían sido apartados por el Señor. El Señor los había apartado para una función
Y por ejemplo, en el caso mío, hablando por Edward, pues a veces uno hace las cosas y uno no tiene como la certeza, ¿será que Dios sí me mandó a esto? ¿O será que yo lo estoy haciendo es por mi propia iniciativa y con lo que puedo entendiendo más o menos cuál es la voluntad de Dios, pues yo voy y me mando con lo que tengo? Entonces puede ser eso también. Y entonces, claro, pensaba lo que decía Eli también, porque pasa un montón. El tema es que uno no le está creyendo. Y el Señor, pues sin duda lo está uno, pienso eso, el Señor lo está uno como transformando, lo está uno formando, lo está disciplinando, y el Señor pues hará con uno después pues como Él quiera, pero el tema es que uno no le está creyendo, no tiene la suficiente fe, la suficiente confianza, llenura del Espíritu Santo. Uno sin el Espíritu Santo es que no podría, uno sin el Espíritu Santo se estaría ahí quejando. Claro, si uno está haciendo las cosas por su propia cuenta, no, está uno ahí renegando, pero acá, por ejemplo, Silas no estaba renegando como Pablo, como uno pensaría que haría, ¿no? Ese Silas, ese Pablo allá como es de bruto, ¿para qué se pone a expulsar ahí ese demonio? Mejor lo hubiera llevado bien para no ganarnos ahí el problema. No, ahí tanto Pablo como Silas estaban orando y cantando y estaban ahí felices en la cárcel, porque entienden ese versículo que nosotros no sabemos, ¿sí? Bienaventurados si por mi causa los vituperan y los persigan. No, ellos sí lo están viviendo y dicen, pues, pucha. Entonces creo que pues esa sería ahí como la diferencia. Yo aspiro, espero que el Señor nos forme y nos ponga así para una función, así que algún día de verdad podamos decir de corazón y con total verdad, aunque Él me matare, en Él esperaré. Sí, entonces, pienso eso. No sé si alguien quiere decir algo más, porque después yo me encadeno. ¿No? Pues, Loida, Carla, ¿nadie? Bueno, yo les voy a contar lo que a mí me parece, aquí entre nos. Lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos ahorita, primero, nosotros creo que nos falta mucha unión, mucha comunión entre los hermanos. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a tener esa comunión con los hermanos, por ejemplo, Carla y yo recientemente comenzamos a hablar y hablar así como si fuéramos las mejores amigas. Sí, las haciéndole el coro a Pablo, sí, la segunda voz. Entonces, cuando nosotros estamos rodeados de un montón de estímulos, y sabes, si algo muy importante, o sea, es que nosotros no, estamos en la carne. O sea, todo el tiempo poniendo nuestra atención, nuestras cosas, o sea, nuestros placeres culposos, en vez de nosotros estar apartando el tiempo, apartando nuestra vida, apartando nuestras energías para la obra, pues lo que estamos haciendo es casi que yo lo admito, ya van a ser las 8 de la noche, me quito todo, ya listo, y siento mi tiempo, porque estoy, una vez más, buscando lo mío. Pero claro, cuando yo tengo a alguien que me está animando, por ejemplo, la mamá de Marta Mera, Carito, me dice, vamos a orar, entonces, ok, como Carito me dice, vamos a orar, entonces nosotras nos llamamos y oramos, y por lo menos es más tiempo dedicado, escuchándonos, hablando, intercambiando lo que estamos viviendo, y con toda la franqueza del mundo, sin caretas, sin tanto maquillaje espiritual. Y entonces podemos decirnos las cosas, y en ese momento en que hay tanta comunión, como que las dificultades, cuando ella me cuenta sus dificultades o yo le cuento las mías y nos reímos y las compartimos, como que se van haciendo cada vez más chiquitas y chiquitas y chiquitas hasta que desaparecen. Y uno se ríe y dice, tan boba yo, ahogándome en un vaso de agua. Pero esta comunión de la iglesia hoy, a pesar de todos los medios que tenemos para hacerlo, a veces estamos tan maquillados delante del hermano, a veces estamos tan cristiano, oh gloria, aleluya,
que yo creo que estos espacios no se dan, porque no hay como, no hay ese mismo sentir de los unos con los otros. Aquí lo que estaba diciendo Isa, o sea, Silas haciéndole la segunda voz a Pablo, en la canción, estaban en un mismo sentir. Y yo pienso que si yo, por ejemplo, estoy en mis cosas de la carne, en lo que a mí me gusta, pensando bobadas, y llega Elizabeth y me cuenta, Adriana, ¿sabes qué? Estoy animada porque estoy haciendo esto, o sabes que vamos a orar, o lo que sea, nos sacamos al otro de esa burbuja en la que nos envuelve el mundo, pues yo creo que vamos a empezar a confiar más en el Señor, porque el mundo nos está diciendo, confía en ti mismo, depende de ti, no dependas de nadie, cuidado, la gente es mala, todo es malo, todo es horrible y cada vez nos vamos ensimismando más. Y así es muy difícil, o sea, estar en un mismo sentir y estar en un mismo sentir con Dios. ¿Qué dice Eli? Y así, perdón, todo lo que estás diciendo, mira, que me lleva a algo. Y es también a reflexionar, ¿no? Y acá hay algo muy importante y dice que fue a la medianoche, o sea, tipo 12 de la noche, 1 de la madrugada, medianoche, ¿cierto? O sea, a esa hora, mira, fueron golpeados y con una vara. Yo no sé si algunos de ustedes se ha golpeado con una vara, así sea sin querer. Eso es duro, eso duele. Le duele a uno el alma. Entonces los golpearon con una vara. Les ponen un cepo y ese cepo es tan incómodo que ellos no pueden ni siquiera sentarse ni moverse para un lado ni para el otro. Y a esa hora empieza, yo creo que uno dijo oremos y cantemos o no sé, ¿no? O uno empezó a cantar y el otro lo siguió. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestro hermano cuando lo necesita, como dice Adriana? La mayoría de las personas apagan el celular para que las ondas, no sé qué más vaina, no les hagan daño. ¿Cuántos nos llaman a la 1 de la mañana o 2 de la mañana y podemos estar ahí dispuestos a orar, a unirnos con nuestros hermanos? Yo creo que la mayoría no. Entonces, uy, sí es duro, o sea, de verdad que la palabra de Dios es tan linda y mire, y nada más una frase, un versículo, cómo nos pone a meditar y a reflexionar. ¿Estamos siendo iglesia realmente? O como dice Adriana, como de puerfuerita y maquillaje, como ahorita con las cremas y no más. Dios nos ayude de verdad, iglesia. Sí, o sea, imagínense esto que está pasando aquí. ¿Quién quiere leer, porfa, el versículo 26 que dice Carla? Quería hacer de lo que dijo Elizabeth, ¿verdad? Que también es cierto como la palabra nos hace meditar y bueno, esta semana el estar compartiendo, yo siempre lo he dicho y ahora lo tengo muy claro, la bendición que es, antes no la tenía muy claro aquí de Costa Rica, poder unirnos con ustedes, porque aquí, uy, esto me ha llegado en el alma, aquí todavía estamos muy pollitos, aquí tenemos que aprender a hacer iglesia, bueno, aquí no hay ningún tico de mis coterráneos, de mis colegas nacionalizados, ticos de cepa, aquí no estamos, pero eso me llegó en el alma, eso que estaba diciendo Elizabeth, si un hermano nos habla a la 1 de la mañana, si estamos dispuestos, y qué duro, porque aquí, bueno, Dios nos está ayudando definitivamente a darnos el ejemplo con esto que estamos estudiando con ustedes, pero bueno, qué duro, gracias Dios y qué duro, o sea, qué duro porque tengo que decir eso para que nos puedan también ayudar en oración aquí en Costa Rica, para que ese sentir de hermanos, esa fuerza, ¿verdad? Porque a veces es muy cierto, decimos que con amor, tratarnos con amor y no lo logramos. Entonces,
bueno Dios, que hoy me permitió, porque sinceramente hoy, esta semana dije que martes y viernes iba a estar en descanso, pero bueno, Dios hace lo que Él tenga que hacer y Él es bueno. Gracias. Claro, Carla, Pero nos tratamos con amor de 8 a 5, en horarios de oficina, por favor. Después no, sí, es que es verdad, o sea, y yo soy una que yo sí pongo el celular en modo silencio. Chao, dejen dormir a la Pedrosa. Hashtag dejen dormir a la Pedrosa. ¿Qué dice Isa? Es que fíjense que el momento por el que estaban ahí pasando a medianoche, pues primero estaban trasnochándose, ¿no? Y golpeados, la ropa se las habían roto, pero no dejaban de hacer la obra porque supongo que ahí cuando dice que oraban y cantaban mientras los otros prisioneros escuchaban. O sea, a pesar de cómo los habían dejado y maltratados, estaban de alguna manera pues predicando o sea, sabían que los prisioneros estaban viendo la situación de ellos, pero estaban haciendo la obra, o sea, ni siquiera en esa condición dejaron de hacer la obra. Qué Me bonito impacta eso que muy estás fuerte. marcando, Isa, porque además yo no sé si a ustedes les pasa, pero en una situación así, yo casi que, ¿para qué me voy a poner o sea, qué vergüenza, yo siento que no estoy dando buen testimonio de Dios. ¿Qué van a decir de Dios? Usted que mire cómo la tiene su Dios vuelta a nada. Y lo que está marcando Isa, los demás presos están escuchando a este par de locos vueltos nada, alabando a Dios. Ed, ¿qué pasó? ¿Vas a decir algo, Ed? Ok, aquí está jugando. Sí, es que me parecía muy bonito lo que decía Isa, también yo lo estaba pensando, porque es la diferencia de los que han creído con el mundo. O sea, me parece tremendo la obra que hace Dios en uno, es impresionante, a tal punto de que uno puede estar ahí en crisis, en la misma crisis que están viviendo los que están en la cárcel porque sí hicieron cosas que merecen esos actos y ellos están es ahí felices, cantando, amando, dando testimonio de Dios, pues eso es mucho poder. Es que de verdad para que se pueda hacer eso no lo hace nadie, o sea, solo Dios, para uno poder estar en esa condición y estar alabando, pues eso es, así es que se glorifica también como al Señor, ¿no? O sea, como el sacrificio de los siervos ahí por el Señor, pues eso pensaría que es olor fragante, es como vi, como el Señor ahí, como vi, qué maravilla. Sí, Pero y eso, me parece. perdón. Ajá. Ya, no, es que me parece genial lo que estás diciendo sobre el sacrificio, porque a veces nosotros entendemos sacrificio como que, Clarita, despiértese, hermana, porque hay que dar testimonio. Mire, estábamos golpeadas, pero dignas. Empieza a cantar tú. Mire, a la oída muñequeando. Y entonces, o sea, que no es, tenemos que predicar, mire, es que aunque me mataré, la pararé, Eduardo Cante. Tú empiezas, yo con la segunda voz. O sea, no, están haciéndolo porque les nace ese sacrificio vivo, santo, que es de verdad un sacrificio que nace, no porque me tenga que doler y porque sea algo horrible, sino me nació. Y eso, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron esas canciones? Así serían esas voces. ¿Qué pasó? Versículo 26. ¿Quién lee? ¿Quién lee? ¿Quién lee? Yo lo leo. bueno, De repente se produjo, ¿quién iba a leer? ¿Loidita ibas a leer? No, Bien, lo Susana. nenita que no te hemos Mira. escuchado. Lista, Sí, Loida. dice, de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. ¿Algo que te llame la atención aquí, Loida, o todo normal? Cuando Pues, tú cantas, ¿con qué intensidad cantarían, no? O cómo estaría esto, pero
no creo que hayan tenido tantos instrumentos y en el lugar donde me congrego, aunque a veces vicia el sonido por lo fuerte que está, jamás se ha caído una botella de la pared, ni un ventilador del techo, ni nada. Entonces, ahí había poder, más que otra cosa, ¿no? Más que, o sea, era algo que salía verdaderamente de aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo por qué de repente hubo un terremoto? Casualidades. Discovery Channel, vamos a hacer el documental ¿Por qué tembló la cárcel? Es que en ese momento las placas tectónicas o sea, ¿qué pasó? ¿Qué dice Elizabeth, luego Clarita? Uy, no, esto es que es hermosa la palabra de Dios. O sea, ellos dice la palabra que empezaron a orar y a entonar himnos. Y eran los dos nada más, no necesitamos a 20,000 alrededor de nosotros. Dice el Señor en su palabra, donde haya uno o más de uno, yo estaré ahí. Perdón, dos o más de dos. Entonces están acá dos orando, cantando, dando gracias al Señor y alabándolo. Y pues se manifestó mi rey, mira, imagínate, hasta los cimientos temblaron. Se rompieron todas las ataduras, toda cadena se rompió. Esto es maravilloso y mira que ahí, no sé si lo dice la palabra, ustedes me ayudan, pero he escuchado esta frase que dice que en una canción que aunque no lo veamos, Dios siempre está obrando. Entonces, la verdad es que no dejemos de orar, no dejemos de alabar al Señor. Y acá también veo cómo es de importante la alabanza, alabar al Señor con himnos, con cantos, con salmos. Entonces, me gusta eso. Gracias, Eli. Sí, no dejemos de orar y orar y orar. Que nuestra oración retumbe las paredes. Yo de esto le voy a dar un terremotazo a todos, no me enteré. Van a decir, Adriana está orando. ¿Qué dice Clarito? Amén, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y me gusta porque esta última parte y las cadenas de todos se soltaron. O sea, no nada más Pablo y Silas, sino que todos los presos que habían estado escuchando, no solamente escuchaban a estos dos locos que en medio de la aflicción, ellos siguen cantando, ellos siguen orando, sino que ahora como los escuchaban, están viendo el poder de esa alabanza, están siendo testigos y están siendo bendecidos, incluso ellos, bueno, bendecidos es un decir, porque pues por algo estaban presos y ya habían huido todos. Pero me gusta esta parte de cuando de los que están a tu alrededor, cuando te vean alabar en medio de la aflicción, también van a poder ver cómo Dios te hace libre, cómo Dios vaya, nuestras oraciones no son en vano y nuestras oraciones son escuchadas y a su tiempo, ¿verdad? Él nos va a librar de cualquier situación. Pero qué bonito este pasaje bíblico donde ellos están dando un testimonio grande, de tal manera que hasta el guardia, el carcelero, ya no haya ni qué hacer. O sea, él está más preocupado que todos, porque todo el mundo se salvó, pero ahora él sí dice, ahora yo qué voy a hacer con estos cantores. O sea, porque estos están cantando, ahora yo mejor ya para mí no tiene sentido la vida, pero eso es lo que piensa él. Yo quisiera escuchar qué pensarían los demás presos que fueron libres también y no solamente Pablo y Silas. Buen punto ese que está marcando Clarita, porque no fue que ellos como los X-Men llegan y hacen algún truco y se les soltaron las cadenas, sino en toda la cara, todos los presos quedaron libres. ¿Qué dice Susana? Pues estaba también pensando lo mismo que estaba diciendo Loy, porque ellos también, para haberse soltado las cadenas, eran porque ellos también ayudaron con esa fuerza a cantar, y yo creo que ellos también creyeron, ¿sí? De un momento a otro ellos también fueron llenos del Espíritu que los estaba invadiendo, porque si no hubiesen sido a ellos dos nomás a los que se les hubieran caído las cadenas, pero fueron a todos y no estaban presos y no estaban presos por ser tan santitos, estaban presos porque habían hecho sus fechorías. Entonces yo me imagino que cuando estos dos empezaron a cantar
y todo, pues cuando uno está en algún sitio y escucha una canción, y pues a uno también, de tanto escuchar, pues a uno también empieza a tararearla y también resulta uno entonándola si no la sepa. Ok, vale, vamos a ver porque ¿será que la alabanza, que los otros presos ya así de una creyeron, estaban entonando? Porque, o será que la oración de la iglesia es tan poderosa que rompe todas las cadenas? ¿Será? ¿Será que el Espíritu Santo, así como lo hizo en Pentecostés, así como lo hizo cuando en aquella ocasión después de que Pablo y Juan salen de la cárcel, que tiembla esa casa y todos son llenos del Espíritu Santo? ¿Qué habrá pasado allí? No lo sé, no sé qué habrá pasado con los demás presos, pero lo que yo sí veo es que Dios hace una manifestación tan poderosa que vamos a ver ahora que sí, cómo se desarrolla la historia. ¿Qué dice Edward, luego Isa, luego Elizabeth? Es que estaba pensando, no sé si, lástima que no diga que estaban orando, ¿cierto? Que estarían orando ellos, Para pero yo, copiarse uno. pero yo pensaría que no están orando para que el Señor los suelte. No sé, es como mi pensamiento. Ahí estoy especulando un poco porque no dice. Pero pienso que cuando uno canta es más como en agradecimiento. Bueno, no sé, inclusive también creo que es Pablo el que dice a una iglesia que cuando estén tristes oren y cuando estén felices pues canten. Sí, bueno, no sé, pero me da la impresión que no es que entonces, yo canto y oro y el Señor me libra. No sé si sería eso. Yo pienso que están más como en una tónica como esclavos, agradecidos por su Señor, haciendo lo que Él les manda hacer y confiando totalmente en Él. Puede que el Señor no los hubiera librado y los hubiera tenido ahí, sí, pero ahí en su voluntad decidió librarlos y me parece curioso que libra también a los otros. Entonces, eso es algo que no entiendo, ¿por qué libraría a los otros? Lo que sí, digamos, entiendo es y el amor tan impresionante de Dios que por ese carcelero es que los manda a encarcelar para ir por ese carcelero y por su casa. Entonces, eso me parece impresionante. Estaba como en el plan de Dios, en su plan, llevarle la palabra a ese carcelero y usa a Pablo y a Silas. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que yo pensaría, me parece chévere. No, está chévere eso, Edward, y no podemos olvidar que en otras ocasiones la iglesia da gracias a Dios por haberlos tenido por dignos de sufrir por el Evangelio. Igual que lo hacemos nosotros, por supuesto, todo el tiempo. Pero, ¿qué dice Isa? Me llama la atención de que el carcelero estaba dormido, ¿no? Se despertó. O sea, escuchan todos los compañeros, los prisioneros, pero en medio de que el carcelero, pues obviamente fue porque recibió una autoridad, una orden, obedece y se acuesta a dormir. Pero es que es una combinación de hechos espirituales versus terrenales, porque es que era algo impresionante que alabando a Dios, que uno dice esto es algo espiritual, el sentir de ellos era un mover espiritual alto. Logra el Señor algo tan fuerte, algo tan impactante, ¿sí? Pero sí, sumado a lo que dices, Edward, me llama la atención de que al final de la porción, finalmente el que creyó ahí, el carcelero y la familia, y él estaba dormido, era como el menos interesado entre prisioneros, Pablo y Sila y carcelero. Sí, como que ustedes allá en su cuento, yo, yo medianoche de madrugada me voy a dormir. Y el susto de él al momento en que despierta era, pucha, se me volaron.
¿sí? Como esa angustia fue lo primero que él pensó, él ni siquiera pensó de que, oiga, venga, mire, estos no, pues no dice que se haya levantado como a callarlos, dejen dormir, ustedes miren cómo están y qué están cantando, no, él completamente ajeno al tema, pero el Señor sí estaba haciendo la obra y iba por él, y estaba usando a Pablo y Silas una vez más con personajes que nos deja pues como el macedonio, con esta mujer rica, Lidia, que pues uno diría, no, ya está, estoy bien, estoy comerciando mi púrpura, estoy bien, y ahorita este hombre, entonces pues es impresionante cómo el Señor va llegando a cada uno, ¿no? Sí, señora, es impresionante cómo obra de maneras extraordinarias. Dios, ¿qué dice él? No, pues estamos viendo el versículo 26 y dice que en el instante, o sea, inmediatamente los tiempos de Dios son perfectos. En el instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Y dice acá no una puerta, sino todas las puertas se abrieron y se rompieron esas cadenas. Entonces uno dice, nosotros sabemos que somos un ser, cuerpo, alma y espíritu. Y si lo vemos desde el punto de vista espiritual, uno dice, wow, Señor, se abren todas las puertas. Y a veces uno en la oración dice, Señor, abre esa puerta que tú quieres. Entonces se abren todas las puertas y es al instante. Y vemos acá también la misericordia de Dios y si tenemos claro qué significa misericordia. Entonces la misericordia es para todo mundo. Crea o no crea, acá no nos dicen si los presos creyeron o no. De pronto uno los trataron mal. Oye, qué vaina, a medianoche usted nos desperta, no sé qué más. Otros, uy, chévere, metamos ahí a cantar, de pronto habían escuchado, qué sé yo, no sabemos, ahí no nos lo dicen, ¿no? Pero mire, el Señor a ellos también su misericordia llega así como llueve para todo mundo, sale el sol para todos, no para solamente Elizabeth ni nada, pero mire, no solamente fue para Pablo y Silas, sino para los que estaban con él. Entonces es muy lindo. La misericordia de Dios es para todos, no para uno o dos, nada más. Sí, no solamente para los que oran, sino también para los que están escuchando la oración. Gracias por ese aporte, Eli. Entonces, ¿quién quiere leer, porfa, versículos 27 al que dice Loida? ¿Tú quieres leer o ibas a decir algo? Quería compartir que también, o sea, me parece, o pensando en este versículo sobre el que estamos comentando, es que a veces no podemos entender, o no siempre es claro, o no lo vemos de esa manera, que a veces para que haya bendición para otras personas que no conocen o algo así, también nosotros tenemos que padecer, porque pues queremos que a través de que nuestro bien los otros vean que Dios es bueno, que Dios bendice o que Dios hace algo por los demás, pero a veces es que debemos de padecer para que otro reciba bendición. Y me parece que hay un ejemplo de ello. Qué bueno ese aporte, Loida, y sabes que me hiciste pensar de verdad en mi hermano, que una vez, o sea, él está ahí poco a poco acercándose, usando a la iglesia católica, usando a los humanistas, a los legalistas, a todo el mundo, menos a mí, porque mi hermano, a mí no me pone mucho cuidado, pero recientemente, hace algunos meses, él me decía que había escuchado algo a un tipo que se llama William Arana, la dosis diaria, que nosotros como somos tan conocedores de la verdad y tenemos tan sana doctrina y somos tan buenos, entonces diríamos, oh, ese es humanista. Sin embargo, gracias a ese señor William Arana, que el Señor lo bendiga y lo use y le enseñe cada vez más, pues mi hermano ha empezado a inquietarse más para conocer el Evangelio y me dijo, escuché esta dosis diaria, por favor escúchala. Era sobre Marta y María. Entonces él me dice, yo me siento identificado con María, yo me angustio por todo, siempre buscando cómo resolver, pero tú no, tú confías en Dios, tú confías en Jesús.
y de verdad que a ti no te falta nada. Yo no sé, Señor, gracias. Y lo que dice Loida, o sea, y mi hermano sabe, todas las situaciones que yo he vivido. Y lo que dice Loida me parece genial porque de verdad la gente se da cuenta, oiga, no tiene todo lo que se supone que deberíamos tener para ser felices y aún así somos felices. ¿Qué tiene esta gente de raro? Y eso me parece genial. De verdad, como el Señor puede usar esas situaciones difíciles a la vista de todo el mundo, que para nosotros pueden ser simplemente, bueno, yo las paso de la mano del Señor. Pero me parece genial, gracias por ese aporte, Loida, porque en todo momento, y tal vez simplemente siendo como somos nosotros, cantando en medio de la adversidad, orando en la cárcel, en el parque, donde sea, en la iglesia, pues nosotros no sabemos a quién estamos ganando para el reino. Gracias por esos aportes. Vamos a leer, porfa, los versículos 27 al 30. Loida, ya que tiene la mano levantada, lea, China. Dice, cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó, no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cosas que pasan todos los días. Ok. Opiniones. Go. ¿Tú estás mandando a callar a alguien o estás pidiendo la palabra? Estaba viendo la palabra. Es que me parece muy chévere que pues un montón de malhechores que están en la cárcel, se les abren las puertas, pues uno imagina que se van a volar. Se van a hacer allá un caos, van a empezarse a matar y se van a... Pero resulta que no, pues se quedan allá con Pablo y me parece muy curioso que el carcelero ve la gravedad de esta situación. O sea, él dice, ya perdí, pues tanto así que prefiere sacar su espada y mejor matarse, si no lo van a volver pedazos a él entre todos los que están encarcelados. Y entonces me parece muy curioso, es que es impresionante el poder del evangelio, el poder de Dios para transformar vidas, como lo que estaban diciendo ahorita. Están con Pablo, todos. Pues yo no sé, me los imagino. Lástima que no nos dé muchos detalles, pero yo me los imagino ahí sentados, escuchando a Pablo, tal vez preguntándole, bueno, yo qué sé qué cosas estarían haciendo, y Pablo le dice, no, no se mate, acá estamos. Y este hombre, pues cree, o sea, ve esto demasiado impresionante y la pregunta que le hace a Pablo, pues es demasiado preciosa, también de alguien que busca entendimiento, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, a mí me parece muy chévere esta escena. No, súper, y gracias por marcar eso, Edward, porque fíjense que ¿cómo sería esa oración, esas alabanzas, esos himnos que ellos estaban cantando, que con eso predicaron? O sea, no necesitamos elaborar un discurso para predicar el evangelio, hacer apología, no, no, no. Simplemente aquí oraron y cantaron. Y lo que está marcando Edward, ahí estaban los presos, que no era como en Batman, que de los estrechos, cuando se rompen las paredes, que querían, uy, se escaparon todos. No, aquí no pasó eso. Aquí se quedaron todos junto a Pablo. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Susana. Pues a mí me llaman, 2 puntos me llaman la atención. Primero, que con todo ese ruido que hubo, que se cayeron las paredes, que las puertas se abrieron, todo lo que pasó, los cantos y todo, y el carcelero seguía dormido. No, Estaba el terremoto. por eso, pero este estaba en coma.
Eso, y yo me pongo a pensar y me pongo en los zapatos de ese carcelero. Bueno, yo estoy profunda y me levanto y veo semejante desastre y no los veo, además está oscuro y digo, pero esto es para dónde, o sea, terrible, me van a, mejor dicho, porque me los dejaron encargados a mí, yo tengo esa responsabilidad de cuidarlos, ese es mi trabajo, me quedo dormido y ¿cómo me van a creer que esto se cayó de la nada y se escaparon y a dónde los voy a coger? No, yo mejor me pego un tiro y digo que estos me mataron a mí y que tumbaron todo y que se salieron, que rompieron todo y se fueron, ¿cierto? Entonces es muy linda la palabra, es muy linda la palabra porque nos deja ver como todo en secuencia, todo como ocurrieron las cosas, ¿no? Y que ahí como uno dice, a Dios no se le escapa nada, todo está milimétricamente cuadradito. Eso me parece muy hermoso. Gracias, Su, gracias por ese comentario que dice Isa. Pues bueno, uno que sí pensaría que el carcelero se quiso quitar la vida fue porque con qué iba a salirle a los jefes, si esa era la misión, ¿sí? No porque tuviera miedo de que los prisioneros lo fueran a acabar, sino más por los jefes. Pero ¿cómo es que yo decía, no, pero estaba profundo, al igual que ratifica Susanita, pero miren la pregunta que le hace, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, uno dice, ¿lo había escuchado de antes o sería que las oraciones y las alabanzas tenían entre sus letras, hablaban de la salvación, ¿sí? Pero uno dice acá, pero si él estaba dormido, ¿cómo iba a escuchar? Pero miren Dios cómo obra. Algo había escuchado, algo le impactó a él antes de tal vez meterlos a la cárcel. Probablemente él sabía el motivo por el cual los habían metido allí a la cárcel. Probablemente conocían a Pablo y a Silas, pero el temor le hace preguntar por la salvación, ¿sí? O sea, hasta donde a último minuto me quito la vida, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? O sea, te vas a morir. Ese era el temor inicial, el temor como en la carne, no, yo me mato, yo acá no sigo. Pero ya cuando le generan ellos esa tranquilidad de no te hagas daño, entonces él, ven, ¿qué tengo que hacer para la salvación? Oye, eso, sí, es demasiado hermoso porque es la parte de la carne versus la parte espiritual, ¿no? Es muy bonito. Qué bonito eso que estás marcando, Isa, porque fíjense algo, por cuántas personas uno ha orado y sanan. ¿Cuántos de ellos han preguntado qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo? O sea, esa es la gran pregunta que nuestra predicación, pienso yo, ¿no? Que la predicación debería generar, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, que ya no me importe la salud, que ya no me importe el trabajo, que ya no me importe si mi hogar se restaura o no, pero lo que me importa es ser salvo. Y qué bonito, de verdad que eso fue lo que generó en este carcelero toda la situación que está viviendo. Entonces, bien interesante. ¿Qué dice Eli? También voy a hablar del carcelero. El carcelero era una persona que estaba enseñada a que no le importaba nada. Él cumplía su función y la cumplía con su vida. Porque él él no veía nada, dijo, se largaron, se fueron, no me van a matar, me van a escuartizar, pero no los presos porque supuestamente se habían ido, sino los jefes, ¿no? ¿Y cuál fue la actitud de él? Me quitó la vida. No sé, Pablo, si no veía, de pronto sintió la angustia, escuchó las exclamaciones de este carcelero que se iba a matar y le dijo, no lo hagas, no te hagas daño, ¿cierto? Porque no había luz hasta ese momento cuando Pablo dijo, no, acá estamos, no lo hagas. ¿Y qué lo llevó, decía Isita ahorita, qué lo llevó a él a decir,
se lanzó, dice acá en Nueva Versión Internacional, que se lanzó a los pies de Silas y de Pablo temblando y les pregunta qué debo de hacer para ser salvo. Y yo creo que él le hizo esta pregunta fue porque se acuerdan lo que decía la divina, por allá en el versículo como 16, 17 que lo leímos. La divina decía, estos están predicando sobre la salvación, algo así. Entonces, claro, como duraron varios días en la plaza, ellos predicando sobre la salvación, todo mundo los había escuchado. Entonces, claro, el carcelero diría, estos son los locos, ya sabía que estaban predicando sobre la salvación y por eso se lanzó allá y fue la palabra clave. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? De pronto los había escuchado, hasta ni siquiera ellos, a la divina. Hasta la escucharían a ella, estos son los que. Entonces es algo loco, mira, el Señor usa a uno y a otros. Y como Él lo dice, el que habla en mi nombre, bueno, ya Él después los juzgará, ¿no? Pero, pero la divina yo creo que ahí cumplió también su función en la obra del Señor. Sí, gracias, Eli. Y ahí, como ya nos toca ir cerrando, vamos a continuar la próxima semana, pero aquí están pasando muchas cosas. Hay toda una ciudad que se agolpa para meterlos presos. Es así como que qué pereza estos cristianos, esta gente de dónde salió, no los queremos, vayan, métanlos presos. Nos quitaron a la divina, y ahora cómo voy a saber yo si cojo ese trabajo o no. ¿Cómo voy a saber yo entonces si me hago la permanente o me pongo queratina? No sé, cómo si no puedo consultarle a la divina. ¿Alguna bobada habrá pasado de esas que la gente prefirió a la divina a esto que les estaban anunciando, según la propia palabra de la divina, el camino de salvación? Pero en medio de una situación tan oscura, tan dolorosa, tan humillante, porque es humillante que a uno lleguen y lo desvistan y lo azoten. Si nada más que llegue, por ejemplo, un policía y le dé una cachetada a alguien, uno se ofende porque nosotros somos ofendidos, ¿no? Entonces, aquí les rompen la ropa, los azotan, el carcelero para el fondo, cepo, todo. Ahí tienen para que, y cuando ocurre todo esto, ay, yo le hubiera dado que se mate, para que la próxima vez para que la próxima vez nos traten con cariño. Me meten preso, pero me tratan bien. Pero no, o sea, también la iglesia en ese momento, el gozo de haber rescatado esas almas, el gozo de haber logrado llevar el evangelio. Y lo que marcó Edward me parece muy importante. Yo no creo tampoco que ellos estuvieran orando para que el Señor los librara de esa situación, sino que quizás lo que estaban era dando gracias por haber sido tenidos por dignos de sufrir por el evangelio. Y en medio de esa situación, cantar, alabar, orar, agradecer. Yo los invito a que de verdad nosotros como iglesia, en medio de cualquier situación que se nos presente, busquemos a los hermanos. ¿Sabes qué? Estoy en la inmunda, pero oremos, ayúdame a orar, ayúdame a alabar, ayúdame a gozarme en la tribulación, o por lo menos acompáñame y déjame, hablo y digo, y de verdad todos juntos poder estar en un mismo sentir, adorando al Señor. Y todos los que pienso que los que están a nuestro alrededor verán las maravillas que Dios hace en nuestras vidas en medio de la tribulación y van a terminar preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya se nos acabó el tiempo. Quiero pedirle a quien quiera hacer una oración para terminar. ¿Quién dijo yo? Gracias, Susanita. Amado Padre, Señor, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos acá, Señor,
para escudriñar tu palabra, para aprender cada día más de ella, Señor. Gracias, Señor, porque nos muestras, Señor Jesús, todo lo que nosotros, Señor, tenemos que saber, Señor, todo lo que otras personas, Señor, en el pasado, Señor, han hecho por el Evangelio, Señor, y nos confronta, Señor, y también nos exhorta, Señor, a que nosotros, Señor, tenemos que ser valientes llevando tu palabra, Señor, que no nos tenemos que dejar amedrentar por ninguna cosa, Señor Jesús, sino que siempre tenemos que estar ahí parados, Señor Jesús, orando, cantando, dándote gracias en todo momento, Señor, por las cosas buenas y por las cosas no tan buenas que ocurren en nuestra vida, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor, y como siempre oro la oración perfecta que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Felices sueños para todos. Gracias a todos, que Descansen. el Señor los bendiga. Gracias, que Gracias a estén muy todos los bien. que nos acompañaron. Bendiciones.